Muy buenos días a todos los profesores y profesoras quienes nos acompañan hoy día. Sabemos que tienen agendas sumamente ajetreadas y es un tiempo especialmente difícil para todos nosotros quienes nos desenvolvemos en el sistema educativo. Así que queremos agradecer su presencia el día de hoy. Nos saluda mucha gente de San Antonio, de Vía Alemana, de Quilpué. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me presento, yo soy María José Aragonés, soy parte del equipo de Costa Digital y hoy día voy a ser la moderadora de esta instancia, por lo tanto digo, los insto a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones en nuestro chat en vivo, por lo tanto vamos a estar leyendo y así poder interactuar mejor con los expositores. Bueno, primero que todo, les explico, queremos decirles que esta actividad se enmarca dentro del trabajo desarrollado por los comités locales de desarrollo profesional docente de las provincias de Valparaíso, Isla de Pascua y de San Antonio, y tributa una de las acciones de sus respectivos planes anuales con el fin de realizar acciones de formación con colaboración de universidades regionales. Para esta oportunidad, el Centro Costa Digital de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso ha acogido la invitación y ha puesto a disposición sus recursos y esfuerzos para esta actividad. Y con ello también voy a aprovechar de saludar y presentar a las autoridades que hoy día nos acompañan, entre ellas la secretaria ministerial de Educación de la región de Valparaíso, Patricia Colarte Troncoso, igualmente a la directora provincial de San Antonio, María Soledad González, al director provincial de Valparaíso y la Isla de Pascua, Juan Carlos Klener, y a la gerenta del Centro Costa Digital PUCB, Verónica Bastías. A continuación les dejo a Patricia Colarte, ella es la Seremi de Educación de la región de Valparaíso, a quienes nos va a dedicar unas palabras al comienzo de esta actividad. Patricia, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Un gran saludo a todos los profesores, profesoras, directivos, jefes técnicos de establecimientos educacionales que están el día de hoy en esta importante actividad de desarrollo profesional docente, uno de los ejes principales, ¿verdad?, que tenemos para la mejora continua del servicio educacional. Pero esta vez esto tiene un componente muy especial por el hecho de que estamos hablando de tiempos de pandemia. Y evidentemente esta propuesta que tiene Costa Digital en relación a la presentación de aprendizaje basado en proyectos es sin duda un gran espacio y una gran oportunidad que podemos implementar en nuestros establecimientos educacionales. Así es que quiero, en primer lugar, saludar a todas las autoridades que están el día de hoy, saludar a la Dirección Provincial de Valparaíso, a su director provincial y a la directora provincial de San Antonio por esta iniciativa y también a los secretarios técnicos de desarrollo profesional docente. Esta es una actividad tremendamente importante que tiene el Ministerio de Educación y que de alguna manera vincula este aspecto fundamental que tiene el desarrollo profesional de profesoras y profesores en nuestros establecimientos educacionales. Y por supuesto, saludar al Centro Costa Digital de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Solamente desearles que esta actividad sea un gran espacio de aprendizaje y también un espacio en que cada uno de ustedes pueda compartir y desarrollarse para abordar los tiempos complejos que estamos viviendo el día de hoy, tiempos de pandemia, ¿verdad?, en donde la educación tiene que redoblar los esfuerzos para poder llegar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias y que sea de un gran éxito esta actividad. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras. A continuación los dejamos con Verónica Bastía, ella es la gerenta de Costa Digital, quien tiene vasta experiencia en la implementación de proyectos educativos y hoy también nos va a dedicar unas palabras. Verónica, tienes la palabra. Gracias, María José. Bueno, quiero reiterar los saludos, darle los buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando, a los distintos equipos directivos que están con nosotros, a los profesores, profesoras que están acompañando esta jornada. Saludar también nuevamente a Patricia Colarte, nuestra Seremi de Educación, y a los directores provinciales que también están acompañando. Como dijo María José, yo soy parte del Centro Costa Digital. Como centro quería expresarles además nuestra gratitud también por habernos invitado y decirles que estamos además muy contentos de ser parte de esta actividad, poder apoyar a las direcciones provinciales con llevar este tipo de iniciativas, sobre todo considerando el difícil contexto que estamos viviendo.
Como decía Patricia, este tiempo de pandemia no ha sido fácil, así que por lo mismo también darles harto ánimo y nuevamente agradecer que estén acá. Como Costa Digital, nosotros contamos con más de 20 años de experiencia en educación con tecnología. Partimos como parte de la red de enlaces, que me imagino que muchos de ustedes fueron partícipes también. Y desde esa época nos dedicamos principalmente a todo lo que tiene que ver con la innovación educativa, a implementar programas, a asesorar en distintos proyectos de formación docente con modalidades virtuales, con inclusión de tecnología en distintos niveles. Nuestro quehacer siempre ha estado centrado en entregar herramientas a los docentes principalmente y a los equipos directivos para que puedan desarrollar en sus estudiantes habilidades necesarias para que puedan enfrentar desafíos educativos del siglo XXI. Actualmente, en este contexto, hemos estado principalmente colaborando en diferentes instituciones educativas, apoyando a los equipos directivos y docentes en dar continuidad al proceso educativo en esta modalidad virtual, que ha sido todo un desafío para todos nosotros. No ha sido fácil, pero esto también nos ha movilizado mucho. Quiero dejar los invitados también para quienes no nos conocen y quienes ya saben de nosotros hace mucho tiempo y quienes han sido nuestros colaboradores, a saber en qué estamos, a saber qué estamos haciendo, qué iniciativas estamos entregando, cómo los podemos apoyar, y que estaremos muy felices de poder asesorarlos o compartir con ustedes también nuestras distintas iniciativas. Bueno, tal como les indiqué, para nosotros es fundamental participar de estos espacios formativos. Creemos fuertemente que la tecnología es un aporte a la educación y que además integrar nuevas metodologías como la que vamos a revisar hoy en la educación es una oportunidad enorme, además de la ABP, para pensarlo en estas asignaturas de una manera más integral, que sea coherente también con las exigencias del aprendizaje que hoy en día es todo un desafío para los estudiantes y para las niñas del país. Bueno, para no extenderme tanto, quiero darle las gracias nuevamente por este espacio y los invito a que puedan sacar el mayor provecho de esta instancia, que lo disfruten, que les sea útil, que les sea de significado. Así que les dejo un saludo cordial y que tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias, Verónica, por tus palabras. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta charla de aprendizaje basado en proyectos. Esta es una oportunidad para integrar las asignaturas y hacer una educación coherente con los desafíos del siglo XXI, como bien decía Verónica. Los voy a dejar con Jaime Rodríguez, él es director de proyectos del Centro Costa Digital, él es máster en educación de multimedios de la Universidad Autónoma de Barcelona y con vasta experiencia en la implementación de proyectos educativos y de educación informática propiamente tal, quien hoy día nos va a dar ciertas pautas y orientaciones de cómo abordar este aprendizaje. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola María José, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes sobre esta experiencia y el trabajo con ABP, que es lo que nos convoca hoy día fundamentalmente. Yo básicamente quiero hoy día compartir con ustedes una presentación que dé cuenta de manera lo más práctica e interactiva posible de qué significa el aprendizaje basado en proyectos y cómo ustedes pueden implementar el aprendizaje basado en proyectos en su establecimiento. Entonces, les voy a pedir que estén atentos porque en algún momento de la presentación voy a ir invitándolos a que desarrollen algunas actividades, así que tengan a mano ahí su celular para poder navegar en alguna página web o tengan a mano en el navegador donde estén alguna ventana abierta para poder seguir las indicaciones que les vamos a ir dando. ¿De qué vamos a conversar hoy día? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar primero del contexto en el que nos encontramos, este contexto tan particular que nos tiene con distanciamiento social, preocupados de no contagiarnos, etc. Y educativamente, distanciados de la escuela físicamente, de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, en una situación que no deja de ser compleja.
Después les voy a presentar algunas consideraciones generales sobre la ABP. Yo sé que probablemente ustedes ya han escuchado hablar de aprendizaje basado en proyectos, tienen alguna noción, tienen alguna idea. Vamos a tratar de sistematizar esa idea y les vamos a compartir algunas consideraciones que tienen que ver con la implementación y el desarrollo de la ABP en la escuela. Y después, concretamente, le vamos a presentar cómo pueden comenzar a trabajar con ABP hoy día en sus colegios, en su escuela, en sus liceos, en sus jardines infantiles. Vi que había gente de jardines infantiles también conectados, de manera sencilla, fácil y directa. Y también, para que vean que esto es posible, hoy día tenemos un invitado que es de la provincia de Los Andes, y que es un liceo que está desarrollando ABP en todo el establecimiento como parte de su proyecto educativo, y por lo tanto tenemos a Franco Núñez, director del Liceo América de Los Andes, que nos va a acompañar también en algún momento de la presentación para contarnos y presentarnos su experiencia y contarnos y decirnos qué ha funcionado, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos de implementar ABP. Bueno, finalmente también vamos a terminar esta presentación entregando algunos tips tecnológicos, ya que somos Costa Digital, tenemos que, o nos imaginamos desarrollando esto con tecnología. No obstante, importante, también el ABP se puede desarrollar sin tecnología. La tecnología lo facilita, pero es posible desarrollarlo sin tecnología. Vamos a hablar un poco de cómo la tecnología puede ayudar a facilitar este proceso y recomendaciones súper concretas, súper prácticas para que ustedes lo puedan implementar terminado esta reunión en la cual nos encontramos. Bueno, lo primero eran los antecedentes, un poco de contexto. Yo siempre he partido todos los webinars en que he tenido oportunidad de participar en este último tiempo con esta pequeña reflexión. Esta situación que nosotros estamos viviendo hoy día es nueva por el contexto de la pandemia. Probablemente ninguno de nosotros vivió antes una pandemia con las características de esta, digamos. Es nueva por el coronavirus, que es un virus nuevo, ¿verdad?, que nos está atacando como planeta. Pero la suspensión de las actividades presenciales, la suspensión y la interrupción de las clases presenciales no es algo nuevo. Esto de la suspensión de clases es algo que no es excepcional, es algo que estamos viviendo hace bastantes años en un país que siempre, cada cierto tiempo, es azotado por desastres naturales, terremotos, aluviones, precipitaciones intensas, distintos tipos de catástrofes naturales que nos afectan por problemas o situaciones sociales, movilizaciones sociales, ya sea paralizaciones, ya sea manifestaciones, que interrumpen por periodos de tiempo el proceso educativo. Por lo tanto, la situación que estamos viviendo desde la interrupción de las clases presenciales no es algo excepcional en nuestro sistema educativo, sino que es algo permanente. Y algo sobre lo que hay que poner atención, porque las brechas que se generan en estos periodos de interrupción de aprendizaje son significativas, son importantes, además son brechas que afectan fundamentalmente a los alumnos que están en situación más vulnerable socialmente. Por lo tanto, hay que hacer algo para tratar de reducir lo más posible esas brechas que se generan. Lo segundo en relación a esto es que, como contexto, es que cuando la escuela cierra, el rol del docente es clave precisamente para darle continuidad al proceso educativo y es clave para poder guiar el aprendizaje de los estudiantes desde su casa, desde el hogar. Y en ese sentido, la primera tarea, la primera misión del profesor en este contexto es motivar para que el aprendizaje continúe. Y el ABP viene un poco a dar respuesta o ayudar a dar una respuesta a cómo motivo a mis estudiantes para que aprendan en este contexto. También algo muy importante que nosotros tenemos muy claro, digamos, en Costa Digital, porque tenemos si bien es cierto, somos promotores y creemos ciertamente que la tecnología es un tremendo medio para poder desarrollar más y mejores aprendizajes, también tenemos súper claro que la tecnología por sí sola no funciona. La tecnología funciona, obviamente, cuando están las condiciones técnicas, que es algo que además hemos visto no es menor en este contexto, conectividad, disponibilidad de equipo, etc. Pero siempre que haya un adulto, en este caso un docente, que medie ese proceso, que acompañe ese proceso
y que motive al estudiante a aprender a través de estas tecnologías. Entonces, la tecnología por sí sola no va a ser la respuesta, la tecnología por sí sola no genera más y mejor aprendizaje, sino está mediada y no está acompañada y conducida por un docente. En ese sentido, la tecnología está al servicio de la metodología. La tecnología está al servicio de una estrategia didáctica como es el aprendizaje basado en proyectos, pero por sí misma no es capaz de generar transformaciones, cambios, ni ninguna mejora en el proceso educativo si no está mediado por una estrategia, si no está mediado por un docente que genera las condiciones para que esto pueda ocurrir. Bueno, y finalmente, de estos antecedentes de contexto general, ¿verdad? Reconocer que motivar a los estudiantes es una tarea que requiere gran dedicación, gran esfuerzo y mucho trabajo por parte del docente. Porque además, en el contexto en que estamos hoy día, donde el cambio de lo presencial a lo virtual no nos pilló, por decirlo muy coloquialmente, preparado, sino que fue un cambio que al que hubo que adaptarse y a prepararse durante este proceso que estamos viviendo todavía. Requiere también, ¿verdad?, planificación. Motivar a los estudiantes requiere planificación, requiere una planeación, un diseño. Y además, cuando este proceso es mediado por tecnología, además, están todas las disrupciones que genera Internet. Hay demasiados distractores en Internet. Entonces, es muy importante tener presente que el trabajo en general, en el contexto educativo, y los profesores lo están relevando así, en este contexto de distanciamiento social requiere tiempo, requiere dedicación, pero además, específicamente, ¿verdad?, cuando uno lo hace con tecnología y lo hace asociado con una metodología, también requiere un aprendizaje permanente y un contexto de trabajo con una dedicación especial y un esfuerzo probablemente adicional al principio. Otros 3 antecedentes de contexto que quiero poner sobre la mesa a propósito de la situación del sistema escolar en Chile hoy día. Primero, el currículum priorizado. Hoy día tenemos un currículum donde se han priorizado algunos objetivos de aprendizaje, ¿verdad?, de nuestros planes y programas de estudio, de todas las asignaturas, de todos los cursos, y un currículum priorizado que responde a principios de seguridad, de equidad, de flexibilidad y de atención efectiva a la diversidad. Y esto es muy importante porque este currículum priorizado no es solamente el que vamos a vivir y con el que tenemos que trabajar este año, sino que también el próximo año. Es un currículum priorizado para el año 2020 y 2021 que espera preparar gradualmente al sistema educativo, a los profesores y a los estudiantes para avanzar luego en el currículum que tenemos vigente en los años siguientes. Pero importante tenerlo en cuenta porque es una oportunidad, este currículum priorizado es una oportunidad para desarrollar el ABP. Y el que estemos con distanciamiento social, que no tengamos clases presenciales, también es una oportunidad para desarrollar ABP. Y lo otro es que el currículum priorizado plantea, y esa es una oportunidad que hay que aprovechar, de que la implementación de este currículum es flexible, por lo tanto, todo lo que está en torno al currículum priorizado puede ser revisado y analizado en función de las particulares características de los establecimientos y de las unidades educativas que lo están implementando. Respecto de la evaluación, que ha sido también un tema súper, que nos han preguntado mucho, muy requerido, respecto de qué pasa con la evaluación en el contexto en el cual estamos trabajando hoy día. De todas maneras, en el contexto de ABP y en el contexto en el cual estamos trabajando, la evaluación es una evaluación con un fin fundamentalmente formativo, para guiar, para conducir, para promover nuevos aprendizajes y para orientar, ¿verdad?, y generar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes a partir de lo que están aprendiendo, tanto con el trabajo con el docente como lo que están aprendiendo de manera autónoma. El decreto 67 respecto de esta evaluación para el aprendizaje plantea la importancia de la participación de los estudiantes, ¿verdad?, de manera activa en la evaluación y la comunicación de los resultados y los logros y la retroalimentación como un proceso fundamental del proceso evaluativo, una evaluación continua y que retroalimente permanentemente a los estudiantes y que los haga y los involucre activamente en su proceso de evaluación. Por lo tanto, todo esto
es algo que vamos a ver en el contexto del ABP, porque son las oportunidades que nos ofrece el ABP también de implementar todas estas orientaciones y todos estos elementos de reflexión y de toma de decisión didáctica que el currículum nos propone. Y lo último, respecto a los antecedentes generales de contexto, la atención a la diversidad. También nosotros tenemos un desafío hoy día no menor respecto de lo que estamos viviendo por una parte con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo trabajamos y cómo atendemos a los estudiantes con necesidades educativas especiales? En un contexto de distanciamiento y de educación a distancia en el que nos encontramos. Y ahí los equipos PIA han estado haciendo un trabajo muy importante para acompañar a estos estudiantes en este proceso. Pero también hoy día tenemos unas necesidades educativas especiales nuevas que aparecen en función de el acceso que están teniendo los estudiantes a la tecnología, la conectividad que tienen los estudiantes para poder trabajar con los recursos que se están poniendo a disposición de ellos para su proceso de aprendizaje, necesidades educativas especiales desde lo socioemocional, cómo han llevado este proceso emocionalmente nuestros estudiantes, cómo lo han enfrentado, cómo se encuentran frente a esa situación. Entonces hay una diversidad de situaciones que también uno tiene que tener en cuenta cuando implementa cualquier estrategia didáctica, incluyendo la ABP, y que en este caso, concretamente, el ABP nos ayuda un poco a orientar y a encauzar para trabajarla de manera significativa en el aula. Quiero invitarlo a una primera actividad interactiva que consiste en lo siguiente. Los voy a invitar a que ustedes, ¿verdad? Ahí en el navegador donde se encuentran, esto puede ser cualquier navegador, Google Chrome, Explorer, Firefox, el que ustedes deseen utilizar, los voy a invitar a que ingresen a la página www.menti.com. Aquí les voy a compartir la página donde van a ingresar, donde quiero que ingresen, ahí está, www.menti.com. Y cuando ingresen a esa página, usted les va a pedir un código que en este caso está ahí anotado arriba en la proyección, 21 31 64 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como yo sé que muchos de ustedes ya saben, conocen y han escuchado hablar o han leído sobre el ABP, quiero que escriban un par de conceptos con los cuales ustedes asocian el ABP, conceptos con los que asocian el aprendizaje basado en proyectos. Dos conceptos rápidamente, ¿verdad? Ahí escriben dos palabras con las que ustedes estén asociando el aprendizaje basado en proyectos. Ahí ya estamos recibiendo las respuestas de ustedes. Perfecto, ¿verdad? Van apareciendo. Excelente. También aprovecho de ir mostrándoles algunas herramientas con las cuales ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Colaborativamente con sus estudiantes. Esta es una herramienta que les permite hacer nubes de palabras, como la que estamos viendo acá, donde ya casi 100 personas han participado y han compartido, ¿verdad?, los conceptos con los que asocian más el ABP, y ahí estamos viendo que un concepto fundamental con el cual ustedes asocian ABP es con el trabajo colaborativo, con el trabajo en equipo, con la colaboración. Eso aparece ahí como un concepto más relevado, más significativo. Pero hay otros conceptos bien importantes que también están apareciendo en esta nube de palabras como conceptos a tener en cuenta. Por ejemplo, aprendizaje significativo, ¿verdad? Interdisciplinariedad, articulación, participación. Perfecto, excelente. Muchas gracias por responder masivamente, ¿verdad?, a esta invitación. También veo ahí que en el chat están colocando su respuesta. Pero ahí tenemos entonces algunos de los conceptos con los que ustedes asocian más el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, colaboración. Ese es como el concepto nuclear con el cual ustedes asocian esta estrategia didáctica.
Perfecto. Volvemos entonces ahora a la presentación y vamos a partir viendo y conociendo un poco más sobre ABP. ¿Qué es lo que es ABP y cómo implementamos ABP en nuestro establecimiento? Entonces, me equivoqué de pantalla, así que me disculpan, les comparto enseguida la pantalla con la presentación. Ahí sí, debería mostrar. Bien, ¿qué es el ABP? Esto es lo primero que vamos a tratar de dilucidar y de responder y de empezar a trabajar en el contexto de nuestra jornada y del trabajo de hoy. ¿Qué es el ABP? El ABP, esta es una definición general con la cual nosotros podemos trabajar. Primero, es una estrategia metodológica. Como tal, exige diseño, programación, planificación, ¿verdad? Pero es una estrategia metodológica que lo que hace es implementar un conjunto de tareas, un conjunto de actividades que se basan en la resolución de una pregunta o de un problema, o de un reto, ¿verdad? Eso es fundamental en el ABP. Para yo poder hacer aprendizaje basado en proyectos, lo primero que necesito tener es identificado un problema, un reto o una pregunta que necesito que mis estudiantes resuelvan. Ya vamos a ver qué características tiene que tener esa pregunta. Pero eso es lo nuclear en el ABP. Tener un problema, tener un reto, tener una pregunta a partir del cual gatillar este proceso. Ahora, ¿cómo se resuelve esta pregunta, este reto? A través de un proceso de investigación, a través o de creación, ¿verdad? Por parte de los estudiantes, un proceso en el cual ellos son partícipes activos, son protagonistas activos de la solución de este problema, de encontrar la respuesta a esta pregunta, a través de la investigación, a través de la creación de nuevos productos, a través del desarrollo de soluciones en distintos formatos, en distintos estilos. Y este trabajo tiene una característica particular, y es que se hace de manera relativamente autónoma. Relativamente autónoma porque el docente siempre está guiando, siempre lo está conduciendo, pero el estudiante tiene que ser capaz de trabajar de manera autónoma en encontrar estas soluciones, estas respuestas a estas preguntas que se plantean. Y, como les decía recién, y ustedes también destacaban en esta nueva palabra que hicimos, con un alto nivel de implicación del estudiante, con un alto nivel de colaboración, de cooperación, un alto nivel de involucramiento en su propio proceso de aprendizaje. Y esto es fundamental porque el ABP funciona sí y solo si el alumno está comprometido de manera activa en su proceso de aprendizaje. Y por lo tanto es muy importante identificar cuáles son las estrategias para involucrarlo activamente. Bueno, y finalmente de esta definición de ABP, que es una estrategia metodológica que resuelve un problema a través de la investigación y la creación de productos, donde el alumno de manera activa se involucra en esta solución, culmina con un producto. Siempre un proyecto de ABP tiene que terminar con un producto final, que es presentado, difundido, socializado dentro de una comunidad, que en este caso puede ser el curso, puede ser la escuela, o puede ser el barrio, o puede ser la ciudad, puede ser el mundo. Lo importante es que siempre el proyecto termine con un producto final que se comunica al resto. ¿Cuáles son los atributos del aprendizaje basado en proyectos en función de esta conceptualización, de esta definición? Y esto es muy importante, digamos, tenerlo presente para después cuando veamos cómo diseñar un proyecto de ABP. Primero, que la actividad esté centrada en el estudiante. El docente ocupa ahora un rol de mediador, de facilitador, de guía, de curador de contenidos, pero todo el trabajo en el aprendizaje basado en proyectos está centrado en el estudiante. ¿Por qué? Porque necesitamos que el estudiante, para resolver este problema que le vamos a plantear, resolver esta pregunta, se involucre activamente en su proceso de aprendizaje. Y esto del aprendizaje activo es fundamental porque ustedes seguramente lo han vivido muchas veces. Un profesor que incluso estando presencialmente con sus alumnos, teniendo todos los recursos a disposición en una situación ideal, el texto, tiene computadores, tiene conectividad, etc.
haciendo su mejor esfuerzo este profesor, si tiene al otro lado un estudiante que no quiere aprender, un estudiante pasivo, que no quiere involucrarse en su proceso de aprendizaje, por mejor diseño que haga, por mejor planificación, por mejores recursos que tenga, todo el empeño que le ponga, no va a lograr que ese alumno aprenda. Para que haya aprendizaje necesitamos que el aprendiz se involucre activamente en su proceso de aprendizaje. Y eso es uno de los atributos de la ABP. Involucra activamente al estudiante, porque si no, no es ABP. Si es que el estudiante no se involucra, no hay aprendizaje basado en proyectos. También involucra o considera como atributo la inclusividad, en el sentido de no solamente, como les decía antes, atender las necesidades educativas especiales que tengan algunos alumnos, sino que inclusivo en el sentido de adaptarse a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, inclusivo para responder a los intereses de los estudiantes. En el contexto que estamos hoy día, inclusivo para poder un proyecto abordar distintos contextos tecnológicos en los cuales se manejan los estudiantes. Entonces, el ABP también tiene que dar respuesta a eso. Es muy rico en socialización y es una característica propia porque no solamente promueve, como ustedes muy bien destacaron, e incentiva el aprendizaje colaborativo al interior del aula, en este caso entre los estudiantes, y por lo tanto hay una rica socialización entre pares, sino que también porque en el ABP está la oportunidad de interactuar con otros, fuera de la escuela incluso. Aparte con el profesor, puedo interactuar con miembros de la casa, con miembros de la comunidad, del barrio, con expertos a los cuales puedo consultar. O sea, las posibilidades de socialización son, además, mediadas por tecnología, son muy grandes, son amplias. El ABP tiene como atributo el ser un diseño abierto y flexible. Esto también es súper importante, porque en el ABP es súper relevante considerar que no está todo dicho, sino que uno más bien hace una propuesta, pero a partir de esa propuesta uno puede ir ajustando y haciendo cambios y adaptando y estar siempre atento a lo que los estudiantes estén proponiendo. El ABP también como atributo fundamental tiene esto de la evaluación como un proceso. El diseño de una ABP debería partir en la evaluación. ¿Qué es lo que espero de mis estudiantes? Y a partir de eso que espero, ¿verdad? Diseño todo lo que voy a desarrollar en este proyecto. Por lo tanto, el ABP considera la evaluación como una evaluación de proceso, como una evaluación formativa, como una evaluación continua, como una evaluación que promueve el aprendizaje, como una evaluación que permite la toma de decisiones didácticas, etc. Bueno, y finalmente, algo que también es muy relevante en el ABP y que está muy presente, la interdisciplinariedad. Porque vamos a ver enseguida que para poder hacer ABP, en realidad no existen respuestas únicas, ni monosílabas, ¿verdad? Sino, ni tampoco respuestas únicas desde una disciplina. Solo esto lo puedo responder con conocimiento específico del área de matemáticas, de ciencias, sino que para que realmente sea ABP necesito que las respuestas sean interdisciplinarias. Algo que ustedes habían destacado. Solo para repasar nuevamente estos principios, porque quiero que los tengan muy claros y muy presentes siempre. Entonces, principios del ABP, el currículum integrado, esto último que estábamos diciendo, el ABP permite involucrar distintas disciplinas y debe involucrar distintas disciplinas, ¿verdad? A través de un tema relevante que es un hilo conductor, que es un gatillador de todo el proceso de aprendizaje. El ABP exige protagonismo compartido. No sirve un profesor muy motivado, muy entusiasta con el ABP, si no tengo estudiantes que están comprometidos y involucrados activamente en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, requiero en mi diseño que tanto profesor como estudiante estén involucrados activamente en el proceso. El ABP también es inclusivo, o sea, tengo que ser capaz en este proyecto de dar respuesta a las necesidades educativas de mis estudiantes, como a sus ritmos de aprendizaje, a sus intereses, a sus capacidades, a los conocimientos formales y no formales que tienen previos, ¿verdad?, al desafío que les voy a plantear. En el ABP también es muy importante esto del reto, la pregunta, plantear un tema atractivo que esté vinculado con su entorno, con su comunidad, una pregunta que sea desafiante, que realmente los provoque y los motive y los movilice para buscar una respuesta. Por lo tanto, esa es la manera de garantizar que realmente los alumnos se involucren y se motiven por su aprendizaje con temas que sean significativos para ellos.
Bueno, y finalmente, en esto que estamos viendo, que son como las ideas generales de la ABP, la evaluación como un proceso continuo de reflexión y de revisión de la práctica y de los aprendizajes de los alumnos, y estar permanentemente retroalimentando y entregando tips y luces y orientaciones sobre cómo conducir mejor ese proceso de aprendizaje para alcanzar los resultados que ustedes esperan, y la socialización y difusión. Esto también es súper importante. El cierre de la ABP siempre, aparte de ser en el proceso, un proceso colaborativo de construcción, de trabajo en equipo, también es un proceso que tiene que terminar en una comunicación y en una difusión de los productos. Eso es muy importante, que el producto que se logró, la respuesta que se encontró, la solución, ¿verdad?, el desarrollo que se hizo para el reto que se planteó, sea comunicado a otros, fuera del ámbito del aula. Porque eso también lo hace más significativo y más valioso. Voy a saltar esta pregunta porque en realidad vamos a entrar al tema del diseño, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, ¿cómo parto haciendo una ABP? Lo primero para hacer ABP es que ustedes seleccionen un tema, pero no es cualquier tema, sino que tiene que ser un tema que parta de los intereses por los alumnos. Y esto, por favor, es muy importante que lo tengan en cuenta. Para hacer buenos proyectos es fundamental, y para motivar a los estudiantes y movilizar a los estudiantes es fundamental preguntarles a ellos qué les interesa, ¿verdad?, aprender, qué les interesaría investigar, qué problema les interesaría resolver. Y desde esos intereses, articular, ¿verdad?, y hacer el anclaje curricular y la estrategia que vamos a utilizar para la evaluación. Esto es fundamental, porque si nosotros proponemos un tema que no motiva, que no moviliza, que no despierta interés en los estudiantes, entonces, aunque responda al currículum, ese proyecto no va a lograr los objetivos ni los propósitos que esperamos alcanzar. Por lo tanto, un buen proyecto de ABP, desde el principio, desde su concepción, involucra a los estudiantes, definiendo e identificando cuáles son sus intereses, sus necesidades y sus motivaciones, para de ahí generar una pregunta, un reto, un desafío que se articula con el currículum, que se ancla en el currículum escolar y que entonces desarrolla un itinerario formativo donde está involucrada, por supuesto, la evaluación, que lo acompaña durante todo este proceso. Ahora, ¿cómo yo parto el ABP? Lo parto con una pregunta guía o un reto que permite activar, ¿verdad?, a los estudiantes. Yo tengo que ser capaz de, cuando diseño el ABP, generar una pregunta que sea lo suficientemente atractiva para los estudiantes, que al leerla tengan ganas y tengan interés en responderla. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Hay muchas, ¿verdad?, opciones de formulación, pero básicamente esta pregunta requiere que cumpla 3 requisitos. Primero, que no debe tener una respuesta única. No, si la respuesta se contesta con un sí, con un no, o tiene una respuesta correcta, no es una buena pregunta para un aprendizaje basado en proyectos. Lo segundo es que la pregunta debe dar cuenta y debe responder de un tema nuclear, central de la asignatura o de el área en el cual ustedes están trabajando. Eso es fundamental, porque lo que busca el ABP no es algo que uno pueda hacer todo con ABP, todas las clases, todo el año, todo el semestre, todo a través de ABP. Hay que ir identificando dónde están las oportunidades mejores para desarrollar ABP. Y en ese contexto, entonces, la pregunta, como segundo requisito, debe responder a los temas nucleares de la asignatura, debe dar cuenta de los temas fundamentales de la asignatura. Generalmente, esos temas que son más difíciles de enseñar y a los que los alumnos les cuesta más aprender. Y el tercer requisito de una buena pregunta es que, junto con no tener una respuesta única, no tener una respuesta correcta, junto con ser nuclear a la asignatura o a la disciplina o al área donde se está desarrollando el proyecto, tiene que ser una pregunta que no se puede responder desde una sola dimensión, sino que tiene que ser, debe permitir una respuesta interdisciplinaria, y debe, para poder encontrar la solución o de poder desarrollar el producto, tener que involucrar distintos elementos y distintos objetos. De ahí vamos a ver algunos ejemplos de preguntas y vamos a ver también
algunas propuestas, digamos, para desarrollar estas preguntas. Pero esas 3 características son fundamentales en la formulación de la pregunta. Y de ahí lo que todos nosotros ya conocemos: planificar cuáles van a ser las etapas, planificar un cronograma, planificar cuáles son los productos que se van a entregar, planificar cuáles son los recursos que se van a utilizar, y también desde el diseño pensar cómo va a ser la difusión de esto. Recuerden que en el ABP el momento de la comunicación, de la difusión, es muy importante, por lo tanto, considerarlo desde un principio también es fundamental. En la red, en internet, ustedes van a encontrar distintas plantillas, distintos modelos, distintas propuestas de cómo organizar un proyecto. Aquí hay uno que es muy famoso, que es un Canvas para el diseño de proyectos, donde uno identifica entonces los objetivos curriculares, la forma de evaluación, el producto que esperan los estudiantes, las actividades que van a hacer, cómo lo voy a difundir. Búsquenlo ahí en internet, Canvas diseño de proyectos, y les va a aparecer, y es una muy buena herramienta para poder organizar un proyecto. Y después que ya lo tengan diseñado, en la implementación, tener en cuenta estas 4 cosas. Primero, la activación, lanzar la pregunta, plantear el desafío, plantear el reto, presentar los aprendizajes que se van a desarrollar y los productos que ustedes esperan lograr. En la activación no es solamente hacer esta pregunta desafiante, gatilladora, ¿verdad? Por ejemplo, una súper buena pregunta hoy día sería, o para desarrollar un proyecto, sería preguntarle a los mismos estudiantes cómo cuando vuelvan a clases presenciales se van a respetar el distanciamiento social en la escuela, ¿verdad? Que ellos mismos establezcan las reglas, las normas, las medidas que se van a tener que tomar, y con ellos construir, ¿verdad?, estos famosos protocolos para el retorno a clase, involucrarlos a ellos en esta solución. Entonces, pero la activación no es solamente lanzar esa pregunta, sino que también es decirle qué es lo que se espera que ellos aprendan. Entonces, para encontrar la respuesta a esa pregunta, ustedes van a tener que investigar y ver cuáles son los requisitos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de distanciamiento social. ¿Qué significa distanciamiento social? ¿Cuáles son los requisitos desde la parte sanitaria, de las medidas de prevención, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos desde el tema, a lo mejor, afectivo, emocional, etcétera? Entonces, activar significa presentar la pregunta, presentar lo que se espera que los alumnos aprendan, pero también presentar ese producto que ellos deben alcanzar al final. Presentar en el fondo la rúbrica, la matriz con las especificaciones que debieran lograr los alumnos para alcanzar el aprendizaje y el objetivo y el producto que ustedes le hayan solicitado. Una vez que se activa, que se lanza este proyecto, ¿verdad?, el alumno va a hacer una investigación que puede ser guiada por el docente, que puede ser libre en función de algunas pautas y algunas orientaciones que ustedes le pueden entregar, o que puede ser autónoma, que dejen lo que ellos investiguen libremente. Entonces, siempre después de lanzar la pregunta viene una fase de investigación donde el alumno busca información, sistematiza información, analiza, selecciona, contrasta, etc. Con la información recopilada se realiza, ¿verdad?, o se desarrolla ya el producto que se espera, la respuesta a la pregunta, se desarrolla el producto físico que se espera que logren, etc. Ya viene la fase de construcción de ese producto y de desarrollo. Y finalmente, en la implementación, nuevamente reitero, el tema de la difusión, de la socialización es muy importante. Presentar lo que los alumnos logran en un proyecto a una audiencia que pueden ser sus pares, pero muy importante, involucrar otros es muy importante, ¿verdad? Miembros de la comunidad escolar o de la comunidad del entorno del barrio donde ellos se encuentran. Y también ahí involucrar durante todo el proceso la retroalimentación y involucrarlos a los estudiantes en la evaluación. La evaluación no solamente en el aprendizaje proyecto tiene que ser del docente, sino que el alumno tiene que ser una heteroevaluación donde evalúa el docente, sí, por supuesto, pero también el alumno se autoevalúa y los pares te evalúan, o sea, hay una coevaluación y por lo tanto todos participamos del proceso de evaluación de este proyecto. Porque como no hay una solución única, no hay una respuesta única, no hay un producto único para este reto, este desafío, esta pregunta que se planteó, las alternativas de solución también son variadas. Bien, solo
termino con tipos de proyectos. Básicamente dos, existen proyectos de creación donde ustedes le van a pedir a los alumnos un producto que puede ser una exposición, una maqueta, una página web, una creación artística, una radio digital, un podcast, un periódico digital, una canción, ¿verdad? Un comercial, un cómics, proyectos de creación y proyectos que tienen como producto final una investigación, donde lo que pedimos entonces es un informe, un plan de mejora, un proceso, una explicación de un fenómeno, un proceso científico, social, un ensayo, más bien, ¿verdad? Un producto resultante de un proceso investigativo. Es importante que los proyectos siempre vayan matizados y tengan de ambos productos siempre presentes. Bueno, voy a saltar esto. Yo quiero ahora invitarle a conocer una experiencia de ABP de un liceo de nuestra región. Le voy a compartir brevemente un video y de ahí voy a invitar a Franco a que nos acompañe para que nos cuente cómo ha sido implementar ABP en su liceo, que es el Liceo América de los Andes. Los dejo primero con este video introductorio y de ahí conversamos con Franco. El aprendizaje basado en proyectos, nosotros lo tenemos en primero y segundo medio. Empezamos a trabajar ya no como asignaturas individuales. Nosotros trabajamos 4 asignaturas, por ejemplo, historia, lenguaje, arte, religión, conforman el proyecto de humanidades. Entre ellos 4 planifican un proyecto y ese proyecto va permitiendo que los objetivos de aprendizaje que el currículum te demanda sean cubiertos. Nuestra columna es historia. Y dentro de esa columna de historia nosotros elaboramos nuestros proyectos, por supuesto que van mis objetivos de aprendizaje de lenguaje, los de arte, los de religión. En el aula nosotros nos encontramos en todas las clases con por lo menos 2 profesores. Tuvimos que cambiar metodología completa. Los profesores ya no eran los mismos de antes, que se ponían en la pizarra, se ponían a explicar, a escribir, toda la hora así. Ahora los profesores nos guían, pero no están todo el día pegados ahí a nosotros. O sea, nosotros tenemos la libertad de buscar información y de nosotros aprender por nuestra cuenta. Que en lugar de que yo entregue el contenido, la información, ellos se hicieran cargo de la información, entonces yo paso a ser lo que siempre debí ser, un guía. Jóvenes, nosotros este año vamos a comenzar con este proyecto que tiene que ver con el Estado y los derechos humanos. Y la pregunta esencial es, Estado, ¿eres tú mi protector? Empezamos a trabajar entonces, nos colocamos en posición de equipo y empezamos a elaborar nuestra primera parte del proyecto. Todo va tomado de la manito con el otro ramo. Y es bueno trabajar así con los chiquillos, porque una vez trabajan con más confianza y esto les ayuda más a discernir y a dar más ideas y a hacer trabajar su cabecita. Las clases no son como antiguamente eran máximo 2 horas unidas. Aquí son 3 horas, en las cuales dichas clases se hacen eternas si es que uno no tiene una organización, si es que no les da una pausa activa. La pausa activa viene precisamente a descomprimir estas 3 horas de proyecto, pero no lo sacas del proyecto, sino que las mismas dinámicas van orientadas a lo que se está haciendo. Entonces no te sacas de lo que está haciendo, pero sí te da un respiro. Este cambio lo hicimos con los mismos profesores que teníamos, los mismos, ¿ya? Y con los mismos estudiantes que nosotros recibíamos. Este es un colegio que recibía a todos los alumnos repitentes de los otros colegios y todos los alumnos que eran expulsados de otros colegios. Los hechos están, los números lo demuestran. Fuimos uno de los colegios que más subió de manera potencial. Subimos todos los indicadores de convivencia escolar sobre el 80%, así que estamos bien contentos de lo que se ha logrado. Yo creo que se aprende más. A la vez estar más concentrado y más interesado en algo, va a aprender mejor.
de mejor manera. Me gusta ir al colegio ahora, antes me da flojera levantarme, pero ahora, voy al colegio, qué bueno, bacán. Aquí se nota que los profesores tienen vocación, que les gusta estar aquí, que les gusta enseñar. Quizás no es menos trabajo, es más trabajo poder poner de acuerdo 4 materias que sigan un solo hilo, pero es más divertido, es más trabajo, pero es mucho mejor. Este proyecto a mí me cambió no solo mi vida profesional, sino que también personal, porque cuando tú te levantas en la mañana yendo con alegría al lugar donde trabajas, tú también vives ese cambio. Andas más entusiasmado, te salen ideas por todos lados y eso tú también lo transmites a los alumnos. Los chiquillos siempre me sorprenden. Yo creo que todas mis expectativas van a estar bajas frente a lo que ellos sean, pero principalmente lo que yo esperaría es que sean buenas personas, y lo son. Bien, ahí está la experiencia del Liceo América. Quiero invitar a Franco Núñez, el director del Liceo América de los Andes, a que nos cuente, Franco, cómo ha sido esta experiencia de desarrollar ABP en tu liceo, con todos los profesores, con todos los estudiantes ya por un buen tiempo. Bueno, primero que todo, buenos días, agradecido de la invitación, de poder compartir con los profesores de la quinta región, ¿cierto? Y de tratar de transformar la educación pública ya y la educación en sí en aprendizaje basado en proyectos. Estamos súper contentos de lo que hemos logrado. Estamos del año 2018 ya trabajando un cambio real en esto, en un colegio municipal, como señalé en el video, el peor colegio de los Andes, con los peores resultados. Todos los estudiantes que eran expulsados de otros colegios, esos eran nuestros estudiantes, la única alternativa que teníamos de recepcionar estudiantes. Pero empezamos a hacer un cambio desde la mentalidad de los profesores en adelante. Así que bien contento, Jaime, muy agradecido de la invitación. Perfecto. Franco, a ver, una pregunta. Primero, ¿cómo se han organizado para desarrollar ABP en el liceo? ¿Cuál ha sido la estrategia que han utilizado para organizarse, para poder desarrollar la metodología como una estrategia en todo el liceo? Mira, nosotros tomamos la determinación, como ya estábamos tocando fondo, la determinación era hacer algo absolutamente radical. Hay muchos colegios que hacen ABP de manera aislada o con pequeños proyectos. Nosotros tomamos la determinación de hacer un cambio íntegro en todo lo que era la planificación y la interacción entre las asignaturas. Dejamos de tener asignaturas por separada, lenguaje, matemática, historia, y decidimos hacer 3 grandes proyectos. Tenemos el proyecto Humanidades, donde están 4 asignaturas, lenguaje, arte, religión, historia, y tenemos también ciencia, donde están las ciencias más matemáticas. Tenemos tecnología con educación tecnológica y una asignatura que tenemos que se llama Introducción al Técnico Profesional. Y entre ellas comenzamos nosotros a hacer una triangulación de varias cosas y logramos llevar proyectos que sean innovadores para los estudiantes, desafiantes, que cumplan todos los estándares que tú mencionaste muy bien en la presentación, Jaime, y que en definitiva el estudiante tome la voz de los proyectos, pueda incursar las investigaciones, la indagación, ¿cierto? Y generar respuesta a la pregunta desafiante que uno le plantea. Ahora, esto sin duda es un cambio radical. Que tú le digas a un profesor que va a dejar de trabajar solo y va a comenzar a trabajar en equipo, en su planificación, es un cambio fuerte. Pero nosotros obviamente con un acompañamiento muy importante a través del modelo pionero de Anglo América, somos el liceo pionero en esto a nivel nacional, y acompañado con Educación 2020, ¿cierto? Hemos ido logrando este cambio que es real en un colegio municipal, donde lo primero que vimos cambiar fue la convivencia escolar, el entusiasmo de los profesores y de los estudiantes. Perfecto. Ahora, Franco, estos procesos de transformación no son fáciles, tienen muchos, digamos, desafíos y se presentan dificultades en el camino. ¿Cuáles han sido esas dificultades? ¿Cuáles han sido esos desafíos que han tenido que afrontar para poder lograr los excelentes resultados que tienen hoy día? ¿Cuál ha sido el camino? Hay varios desafíos
Bueno, en la presentación que yo tengo adjunta, ahí vamos conversando derechamente que hay cosas que los profesores, los equipos directivos, los apoderados y los estudiantes tenían que desaprender. Hay un término muy rico que yo atesoro harto, que es precisamente el desaprender en muchas líneas y en cosas tan sencillas. De repente los profesores creemos que estamos obligados a hacer el currículum tal cual el ministerio lo tiene expresado en el libro, pero la verdad las cosas es que es bastante movible. Nosotros podemos determinar cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar, cuáles vamos a trabajar colaborativamente, cuáles vamos a trabajar de manera individual. Entonces hay varias cosas que tenemos que ir desaprendiendo como parte del sistema si queremos hacer una transformación real. No hubo tanto gente que no quiso participar o que se vio frustrada. La verdad que no. Creo que hicimos un acompañamiento bastante bueno. Imagínense, para hacer este cambio nosotros comenzamos en octubre de 2017 con una pasantía del equipo directivo al High Tech High a San Diego, California. Luego comenzamos a trabajar con los profesores, octubre, noviembre, diciembre, parte de enero, y en marzo teníamos transformado el colegio en esta locura que fue inicialmente, ¿cierto?, y que actualmente está dando muy buenos resultados. Perfecto. Y Franco, finalmente, muchas felicitaciones en el chat de los profesores por el trabajo que han hecho, por el trabajo en equipo, por el desafío, por atreverse. Reconocen la gran tarea que ha hecho el Liceo América en este tiempo. Finalmente, un mensaje. En esta audiencia que tenemos hoy día tenemos equipos directivos, tenemos docentes. ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿Cuál es la invitación para ellos de parte de tu liceo? La primera invitación es que estos cambios, y este es un mensaje directamente para los equipos directivos, los sostenedores, este cambio se tiene que hacer con los profesores, para los profesores y estudiantes. No podemos pretender, como se ha hecho por mucho tiempo, en que traigamos algo empaquetado y lo desamarremos en el colegio y que los profesores estén obligados a hacer todos los pasos que están ahí. Aquí los que saben, aquí los expertos, los que conocen sus contenidos, son los profesores. Si nosotros logramos dar los espacios para reflexionar, para planificar, para trabajar en conjunto, nosotros tuvimos que conversar con nuestro DAEN, y el DAEN ya hace 2 o 3 años estamos trabajando el 60-40. Y eso significó tener espacios más de colaboración. Nuestro colegio tiene otra distinción. Trabajamos 2 profesores por aula constantemente. Son 4 asignaturas, pero hay 2 profesores en aula constantemente trabajando con los estudiantes. Este cambio se puede hacer, pero reitero, este cambio se hace con los profesores, desde los profesores, y obviamente logramos este cambio sin despedir a ningún colega, ¿ya? Pero sí, varios de ellos tuvieron que reestructurarse, tuvieron que desaprender y volver a aprender que para ellos también era necesario. Y lo que ustedes escucharon en el video es real. Cuando un profesor te dice que volvió a ser lo que siempre debió ser, que era ser un guía, y lo dice tan profundamente, uno lo toma muy bien. Así que creemos que el cambio es posible, pero es un cambio de todos. Perfecto, Franco. Muchas gracias por tu experiencia. Te pido que te quedes un rato más, ¿verdad?, para las preguntas, las consultas que pueden haber de toda la audiencia. Y yo quiero también un poco terminar la presentación con un mensaje que a propósito de las preguntas que estaba leyendo ustedes nos hacen. Me voy a saltar esta parte de los recursos digitales. Hay montones de recursos digitales, pero en realidad esto es un medio, es un facilitador para lo que ustedes quieren hacer. Lo importante es tener en cuenta estas consideraciones generales que Franco la ha sistematizado y la ha recogido y nos ha compartido de manera muy generosa y muy clara. Recomendaciones generales para implementar el APB, que aquí lo importante es empezar e intentar. No tengan miedo, no tengan temor de comenzar y sean audaces. Atreverse en este momento es importante. Y la coyuntura, el contexto en el que nos estamos, nos está brindando una oportunidad para ello. Franco nos decía algo. El ABP
es súper importante desarrollarlo con los profesores. Por lo tanto, esto que ustedes están escuchando, esto que han podido ver, lo que pueden investigar, socialícenlo, compártanlo, inviten a otros docentes a que se involucren en el trabajo con esta metodología. Es la única forma también de desarrollarlo. Identifiquen temáticas locales, problemáticas, con instituciones, con gente de la comunidad. Identifiquen cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas que tiene la comunidad, cuáles son las necesidades de esta comunidad. Y a partir del trabajo con juntas de vecinos, con empresas, con la municipalidad, con el centro de padres, etcétera, desarrollar proyectos que tengan sentido para los jóvenes y que sean un aporte, digamos, para su comunidad. Las transformaciones que se buscan, y ya Franco es un súper ejemplo de ello, demandan liderazgos fuertes, ¿verdad? Se requiere un equipo directivo que esté involucrado, pero también se requiere liderazgo fuerte del docente en el aula. Pero ojo con la autoridad, no es la autoridad por la autoridad, sino que el liderazgo para conducir, para guiar y para acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y también se requieren de liderazgo de los estudiantes. Aquí van a emerger, ¿verdad?, liderazgo de los estudiantes. ABP implica planificación, por lo tanto la planificación aquí está en el centro de la escena pedagógica, del proyecto que ustedes van a desarrollar, de la transformación que ustedes van a desarrollar. Y para comenzar, finalmente, algunas ideas que las pueden considerar como buenas prácticas para comenzar. Primero, partir por proyectos pequeños y acotados. Franco lleva años desarrollando ya esta iniciativa en su liceo. No esperen llegar mañana a reunirse con sus profesores en el consejo y decir que vamos a partir con ABP y toda la asignatura, todos los cursos, todos los profesores. No, partan con algo pequeño, algo acotado, ¿verdad? Antes de intentar, ¿verdad?, el trabajo multidisciplinario, partan con proyectos, ¿verdad?, que abarquen una disciplina, que abarquen una asignatura, que abarquen un área del conocimiento y después gradualmente vayan involucrando otras áreas y otras disciplinas. Pónganse metas cortas y proyectos cortos. No digan, para aquí a fin de año vamos a hacer este proyecto, este megaproyecto, ¿verdad? Porque lo que van a necesitar al principio es sentir que es posible, que esto es posible, que se puede hacer ABP, que se puede trabajar en ABP, que se puede desarrollar ABP en mi escuela y que podemos ser exitosos desarrollando ABP. Por lo tanto, proyectos cortos, acotados. Para empezar, es la recomendación, ¿ya? Hay recomendaciones para los sostenedores y los equipos técnicos del Mineduc, porque también vi que tenemos supervisores de las direcciones provinciales y de la secretaría participando de esta reunión. Hay recomendaciones para ello, hay que acompañar, hay que formar redes, hay que relevar lo que se está haciendo en las escuelas. Hay recomendaciones para los equipos directivos, se tienen que atrever, tienen que asumir esta tarea, comprometerse con esta tarea, acompañar a sus docentes, apoyar a sus docentes, partir con los docentes que estén interesados, después involucrar a otros docentes. Hay que establecer acuerdos pedagógicos de trabajo, hay que vincular a la familia y para los docentes, por supuesto, también ver la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, manejando la autoridad, documentando, pensando en sus estudiantes, usando las tecnologías, planificando, bueno, y todo lo que hemos estado compartiendo. Yo solamente quiero terminar diciéndole que para la situación que estamos viviendo hoy, los y las profesoras, ¿verdad?, somos la primera línea de la educación. Todos somos los que estamos en educación, en el aula, trabajando con los estudiantes, somos la primera línea de la educación. Somos la solución a los problemas de la educación hoy. No vamos a encontrar ninguna solución, ninguna mejora, ni vamos a hacer ninguna innovación, ningún cambio, ni vamos a volver a clases presenciales de buena manera, si no es con los profesores. Por lo tanto, los profesores hoy día son la primera línea y son la solución a los desafíos de la educación. Los estudiantes, nuestros estudiantes, son nativos digitales, un concepto que es un poco cuestionado, pero que es importante tener presente porque en el fondo ellos hoy día también tienen ciertas habilidades, tienen ciertas competencias, tienen ciertos conocimientos en los cuales probablemente se manejan mejor que nosotros. Es una oportunidad para involucrarlo en su aprendizaje, darle protagonismo, entregarle la pelota del aprendizaje,
darle la posibilidad de que ellos sean, ¿verdad?, los actores fundamentales, principales de su proceso de aprendizaje, permítanselo. Desde, como les decía, desde la pregunta y del tema que gatilla todo el proyecto al desarrollo, al diseño, a la evaluación. Permitirle que ellos sean actores fundamentales. Y hoy día el espacio educativo es más amplio que la sala de clase. Las barreras de la sala de clase se terminaron, se acabaron. Tenemos una versión virtual de la sala de clase que es mucho más amplia, mucho más diversa. Aprovéchenla. Hay recursos, hay expertos, hay conocimiento, hay experiencia. Aprovéchenla lo más que puedan, disfruten también este proceso de aprendizaje y agradecidos por la escucha, y ahora quedamos a su disposición para consultas, dudas, preguntas al cierre de esta presentación. Cote, estás con el micrófono apagado, estás muteada. Ah, perdón, disculpen. Todo de nuevo. Muchas gracias, profesores, por habernos acompañado en esta instancia. Hay muchas preguntas y muchas dudas que le quieren hacer a Franco y a Jaime. Las principales de ellas son cómo o qué criterios utilizar para la evaluación de este tipo de proyectos. Esa es una. La segunda es cómo vinculamos esto con elementos emocionales para motivar mejor el proceso de nuestros estudiantes, y cómo se organiza esta gran pregunta que tienen que articular los estudiantes. Muchos profesores opinan que la pregunta articuladora debería nacer desde los propios estudiantes, y algunos opinan que podría ser o nacer desde el profesor. Ok. No sé, Franco, ¿quiero responder alguna de las preguntas? Mira, en base a la pregunta desafiante que hay que hacer, y claro, inicialmente nosotros, el profesor diseñó las preguntas, los profesores diseñaron la pregunta esencial, digamos, pero ya estamos más maduros, y este último año, el año 2020 y finales de 2019, los estudiantes terminaron haciendo ellos las preguntas desafiantes para sus proyectos. Pero eso se logra a través de la práctica, ¿cierto? Y es mucho mejor que el alumno diga qué va a responder él, ¿ya? Y se ponga esa meta y empiece a buscar con los colegas. Yo quiero agregar de las cosas que preguntaron y de las que vi en el chat, hay dos cosas que quiero agregar. Primero, el proyecto de integración está absolutamente vigente, activo, y el ABP permite el transitar pedagógico en base a los tiempos del estudiante, ¿ya? Y eso es súper relevante y no pasa en el sistema actual. Y lo otro, que el hecho de trabajar en equipo, estos alumnos que son del programa de integración están siendo impulsados y están siendo apoyados por sus compañeros, por sus pares, más que por sus profesores. Me tocó tener incluso en un curso 4 niños Asperger que venían a primero medio, y ellos eran alumnos problema en octavo, porque tenían crisis y eran alumnos súper disruptores. 3 de ellos. Y los 4 alumnos han sido brillantes en el aprendizaje basado en proyectos, no han presentado crisis, y eso indica que a lo mejor, ¿qué lo estaba saturando? Que era el sistema, ya no su condición, sino que el sistema no aportaba a su desarrollo. Y lo último, que esto está para todos los niveles. Profesores, ustedes son los expertos en prebásica, en primero, en segundo y en todos los niveles. Usted puede bajar el ABP y acondicionarlo en sus actividades en base a la edad que tiene su estudiante. Yo lo vi, yo tuve la suerte también de viajar a Barcelona, y desde kinder en adelante tú puedes trabajar con aprendizaje activo, con inteligencia múltiple, y obviamente el aprendizaje basado en proyecto te da toda esa mezcla. Precisamente esa es otra de las preguntas que está muy presente en nuestro chat. De hecho, nos pregunta María José Campos Pizarro si tienen algunas luces o orientaciones de cómo implementar este tipo de proyectos en educación parvularia, porque dices que has visto experiencias en kinder. ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, la experiencia que yo vi, bueno, y el método Montessori también te acerca bastante a este tipo de actividades. Si en realidad es, como dijo Jaime, es tomar al alumno como central, ya en actividades que vayan acorde a su edad. Yo a lo mejor no soy el más indicado para darte una actividad propiamente de kinder, ya, porque no manejo con kinder, pero sí he visto el trabajo en básica, el trabajo en TP, que también es distinto, ya, y el trabajo depende del nivel, el profesor cómo lo va a ir adaptando. Los profesores prebásicos o los profesores de básica son tremendamente ingeniosos,
y siempre están haciendo cosas nuevas. Simplemente le estamos diciendo que tomen esta idea, este método, lo organicen y puedan desarrollar de mejor manera, a lo mejor algunas actividades mayormente intencionadas. Franco, también nos preguntas cómo ha sido la recepción de los apoderados. ¿Tuvieron algo que decir al respecto? ¿Vieron los cambios en la motivación, en los resultados de sus hijos? Mira, es una pregunta súper buena, porque este era un colegio donde los alumnos, como te digo, venían sumamente decepcionados, y también los apoderados estaban igual. ¿Qué ocurrió? Nosotros cuando iniciamos ABP, la primera actividad que hicimos fue que los chiquillos crearan aviones de papel. Y estuvieron toda la mañana creando aviones de papel, pero interactuó el profesor de física, cómo podían hacer un avión que llegara más lejos, el profesor de educación física para la técnica de lanzado, y un conjunto de profesores. ¿Ya? Y en la primera reunión de apoderado, un apoderado me dice, oiga, usted tuvo todo el día haciendo aviones a mi hijo. Le dije, no se preocupe, hoy día con todos los apoderados del colegio van a hacer un robot. Y hicimos un robot que tenía que tener ciertas características, y después de eso ellos entendieron qué es lo que era la ABP. Era el relacionarse, el tomar la experiencia de ellos, el entregar soluciones. Y ahora los apoderados no solamente vienen a reuniones de apoderados, sino que participan de ferias de proyecto, participan de evaluaciones. Por ejemplo, en las reuniones de apoderados sus hijos tienen que presentar a la audiencia los proyectos que están generando. Entonces también son jueces y también son partícipes de este proceso. Así que creo que es un conjunto que tiene que participar en ABP para que funcione. De todas maneras. Jaime, también hay muchas preguntas de cómo trabajar este tipo de proyectos en contexto de pandemia, porque sin duda complejiza un poco la interacción de los estudiantes. Claro. A ver, me quiero hacer cargo de algunas preguntas que venían de antes. Preguntaron Sí. el tema de la evaluación socioemocional, el tema de las preguntas y el tema también de cómo hacerlo a distancia, digamos, no presencialmente. A ver, lo primero es que respecto al tema de la evaluación, yo creo que, como lo planteaba, es fundamental que desde el inicio, desde cuando se está pensando y diseñando el proyecto, la evaluación esté presente. La evaluación desde la perspectiva de qué es lo que yo espero que los alumnos alcancen, logren y desarrollen. Entonces, partir por eso, por lo que yo espero como docente, que mi alumno alcance como aprendizaje, como producto, como desarrollo, desde ahí diseño el proyecto. Desde ahí empiezo a generar diálogo con el estudiante, por ejemplo, para formular la pregunta, porque yo creo que la pregunta, a lo mejor para empezar, puede ser formulada por el docente, pero después puede ser reformulada con los estudiantes y con ellos, digamos, llegar a una pregunta esencial que sea la que va a trabajar en el proyecto. Y la evaluación durante todo el proceso, evaluación formativa, de todas maneras, en el ABP no se entiende sin el proceso de evaluación formativa, donde tú permanentemente estás mostrando al estudiante lo que esperas de él, los criterios, ¿verdad?, con los cuales lo vas a evaluar, pero para su mejora, para su crecimiento, para su desarrollo, y permanentemente, entonces, durante el desarrollo del lo otro que disculpa que te interrumpa, estás con un poco de interferencia en tu micrófono. No, hay que mutear. Sí. Te voy a mutear y perfecto. Ya. Y bueno, lo otro preguntaban también por el tema de socioemocional, ¿verdad? Que también es un tema importante, cómo se trabaja el tema socioemocional en el contexto de ABP. Y yo creo que, por ejemplo, un muy buen proyecto, algunos que he visto en este tiempo, es que un proyecto para que los mismos alumnos diagnostiquen, ¿verdad?, cuál es la situación socioemocional del curso de sus compañeros y de su familia, y a partir de eso y de la investigación puedan, ¿verdad?, proponer alguna dinámica, estrategia o actividades que les permitan, ¿verdad?, llevar de mejor manera emocionalmente todo este proceso de distanciamiento social, etcétera. Por eso el involucramiento de los estudiantes es muy importante y también es algo que se puede dar durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. El otro tema que también es muy relevante y que preguntaban es cómo hacerlo en la educación no presencial. Bueno, el ABP se puede hacer presencial o no presencialmente, digamos, o sea, no es una metodología que solo funcione en este contexto, ni que tampoco funcione solo estando presencialmente. Se puede desarrollar en ambos contextos. Aquí el tema más desafiante
de la no presencialidad es la colaboración. Cómo yo logro que mis estudiantes colaboren estando cada uno en sus casas y el profesor en su casa, cada uno en su espacio. Y ahí las tecnologías son un tremendo aliado. El desafío son los alumnos que no tienen acceso a tecnología. Y no importa si el profesor no sabe muy bien cómo puede hacerlo trabajar colaborativamente. Yo estoy seguro que sus estudiantes hoy día se comunican, están trabajando probablemente colaborativamente y a lo mejor ustedes no saben. Y entonces eso, aprovecharlo para un proyecto puede ser una buena oportunidad. Herramientas tecnológicas para colaborar hay muchísimas. De hecho, en la presentación nosotros les vamos a compartir, que les vamos a compartir después, hay algunas herramientas, ¿verdad? Para planificar, donde uno puede diseñar el proyecto y después puede ir haciendo acompañamiento y generar ahí espacios de construcción colaborativa. Hay herramientas de uso cotidiano como el mismo Drive de Google o Dropbox, ¿verdad? Donde se pueden construir documentos de manera colaborativa si están haciendo investigación o desarrollar productos, ¿verdad? Que a lo mejor, claro, después físicamente puede integrarlo, pero sí se puede hacer de otra manera virtualmente, de manera más animada. Entonces, a distancia también es posible motivar y desarrollar la metodología. Lo importante siempre es el encuentro, sí, tener instancias donde se encuentren los estudiantes, se encuentren los profesores con sus estudiantes para poder guiar este proceso. Y Carolina, ahí por el... cómo se relaciona el pensamiento crítico con el ABP. Bueno, yo me salté una pregunta porque nos estábamos alargando mucho en el tiempo, precisamente donde les preguntaba cuáles eran las habilidades que ustedes creían que desarrollaba el ABP. Y el ABP, de todas maneras, permite desarrollar y promover el pensamiento crítico, junto con la colaboración, junto con la comunicación, junto con competencias digitales, la investigación, bueno, el pensamiento crítico de todas maneras. ¿De qué manera? Fundamentalmente a través de todo el proceso que gatilla la pregunta esencial, la pregunta gatilladora. Esa pregunta tiene que ser lo suficientemente desafiante para que al alumno lo haga pararse desde otro paradigma, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y desde ahí la información que recopila, sistematiza, busca, ¿verdad? Le permite ir generando procesos de reflexión, de análisis, de pensamiento de orden superior que les permitan entonces ir buscando nuevas soluciones, nuevas alternativas, nuevas propuestas al tema que se está desarrollando. Jaime, agregar ahí justamente en lo de la pregunta del pensamiento crítico, que nosotros con esta pregunta tú haces que el alumno razone, que piense primero, ¿cierto?, la problemática, vea cuáles son las alternativas que tiene, después entrega una solución, es decir, él resuelve, ¿cierto? Resuelve qué es lo que va a diseñar, qué es lo que va a entregar como producto. Y finalmente, como tú dices, tiene que evaluar, tiene que coevaluar, tiene que autoevaluarse y además cumplir la rúbrica que el profesor va a entregar. Entonces, se cumplen los tres pilares, digamos, más importantes del pensamiento crítico. Sí, de todas maneras, sí. De hecho, involucrarlo en el proceso de evaluación activamente implica también estar trabajando esas habilidades con ellos, digamos, de esa habilidad de pensamiento. Precisamente eso es lo que nos preguntan en nuestro chat, ¿cuáles son los puntos fuertes que las diferencian de otras metodologías? Mira, lo que pasa es que hay varias metodologías que son de metodología de aprendizaje activo, ¿cierto? Aquí tenemos el ABP, el aprendizaje basado en retos, actualmente Finlandia está trabajando con el aprendizaje basado en fenómenos. Cada uno tiene sus características que obviamente se diferencian de la educación tradicional, que efectivamente eso es lo que buscamos. Si el alumno está aburrido en una sala, si el profesor se siente frustrado en una sala, tal vez porque la metodología no le acompaña. Y con esto no quiero colocar como que todo lo que se hace en educación tradicional está malo. No, lo que estamos diciendo es que hay que buscar puntos que sean importantes para el estudiante, ¿ya? Más que para nosotros como profe. Muchas veces uno planifica o planificaba para mí. Yo como profesor planifico por esto, por esto y por esto. Pero ahora estamos planificando, visualizando el interés del estudiante. Y el estudiante es un estudiante que tiene la tecnología en la mano, que tiene la comunicación en la mano, ¿ya? Entonces, necesariamente, yo creo que esas son las diferencias que estamos dando donde el estudiante necesita y lo que también le parece pertinente a él tomar. Sí, de todas formas. Claudia Díaz nos pregunta algo muy práctico. ¿Cómo se organizan los horarios de ABP en el semestre?
Es muy práctico, pero no es algo tan sencillo, ¿ya? En el caso de nosotros, que nosotros decidimos trabajar, cambiar todo, ¿ya? El trabajo que hizo Irene Villarroel, que es la jefa técnica, fue un trabajo increíble, porque fue reestructurar todo y organizar 3 grandes asignaturas. Entonces fue un trabajo que se hizo, a lo mejor nosotros no somos un colegio tan grande en estudiantes, en enseñanza media tenemos 200 alumnos, solamente en enseñanza media, pero se hizo una pega bien bonita. Y quiero también repasar algo que preguntaron. ¿Cómo nos va con el CIMSE? Mira, este colegio era el peor colegio de los Andes. Yo partí diciendo eso. Con un año de activación de ABP en nuestras aulas, sin trabajar para el CIMSE, que es importante, sin trabajar para el CIMSE, nosotros subimos 34 puntos en lenguaje, 45 en matemática y 37 en ciencia. No teniendo los mejores resultados CIMSE del planeta, pero sí en base a nuestra condición, después de un año de trabajo, nuestros resultados CIMSE fueron tremendamente mejores. Que eso significó que después de 3 años en insuficiente y a punto de cerrar, nosotros saliéramos de insuficiente. Bien, muchas gracias, profesores. Estamos ya terminando este webinar. Ha sido muy intensa la jornada, las preguntas. Hay muchas preguntas, sabemos que hay muchas preguntas todavía por responder. Nos gustaría mucho poder darle respuesta a todas, pero los tiempos en televisión, por decirlo de alguna forma coloquial, nos apremian. Así es que solo agradecerles la presencia de parte mía, de Franco también, ¿verdad? Por acompañarnos y por estar compartiendo con nosotros en esta actividad. Y esperar poder verlo y encontrarnos en otra instancia, en otra oportunidad. En el sitio de Costa Digital, por si acaso, va a quedar el video y va a estar la presentación de hoy día, por si la quieren repasar o compartir. Así que, sin más, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y ahí, María José, por favor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que ha estado activamente participando con nosotros. Sabemos que es un tema sumamente interesante e innovador para todos los profesores y profesoras que quieran incorporar metodologías activas al aula. Esta es una oportunidad. Como dijo Jaime, hay que atreverse, nada más, es un trabajo arduo, pero vale la pena. A continuación, para cerrar este evento, el director provincial de Valparaíso e Isla de Pascua, Juan Carlos Klenner, tiene la palabra y él nos va a dar el cierre de esta actividad. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, María José. Muchas gracias en primer lugar a los expositores, a Jaime, al director del Liceo América por acompañarnos en esta presentación, a la Ceremi también que nos acompañó al inicio, y quiero agradecer especialmente a alrededor de 750 docentes, profesores y profesoras de nuestra provincia de San Antonio y de Valparaíso e Isla de Pascua, junto además con algunos de otros lugares del país que también nos acompañaron en la presentación. Por ende, a nombre de la Dirección Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de Pascua, de San Antonio, de los comités locales de desarrollo profesional docente, en los cuales estamos trabajando y también incentivando el tratamiento de estas temáticas, y de Costa Digital de la Católica de Valparaíso, queremos agradecer a todos por su presencia, el interés mostrado a lo largo de toda esta presentación, la interacción que tuvieron con los expositores e invitados, y además decir que fue precisamente aquello lo que nos llevó a organizar conjuntamente esta actividad, a nosotros como Ministerio de Educación y también el trabajo mancomunado con Costa Digital. De esa manera, en el fondo me sumo también junto a este agradecimiento que ya realicé, me sumo al agradecimiento que queremos realizar y que en cada instancia en la que tenemos oportunidad lo decimos, agradecer el trabajo de todas las comunidades educativas, de los funcionarios y funcionarias de los establecimientos, los docentes, los equipos directivos, estudiantes y apoderados, que a pesar del desafiante año 2020 que hemos tenido a nivel mundial, estamos trabajando, trabajo mancomunado de todas y todos para sacar adelante de buena manera los aprendizajes de nuestros estudiantes como corresponde y como es nuestra misión hacerlo. Finalmente, básicamente ya para cerrar la presentación, invitarlo a seguir conectados, porque vamos a seguir también generando eventos y actividades de este tipo
tanto las direcciones provinciales de educación en nuestra región de Valparaíso y también a los webinars nacionales que organiza en nuestro Ministerio de Educación, porque sabemos que son herramientas de apoyo para el contexto actual y siempre esperamos que sean de utilidad para los establecimientos. El contexto que nos desafía es muy importante siempre tomarlo como una oportunidad. Así que muy agradecido nuevamente y muchas gracias a todas y todas por acompañarnos y permanezcan tanto conectados con todos nosotros. Así que estén muy bien y muchas gracias y que tengan una gran jornada.